Muy buenas noches, muy cordial saludo a todos. Según el Registro Único de Víctimas en Colombia, a febrero de 2024 se tienen 4.851.109 mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. Una cifra que debe estremecer a todo el país. Cerca de 5 millones de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano. Asimismo, la Comisión de la Verdad reveló en su informe final que la guerra se instaló en el cuerpo de las mujeres afrodescendientes, indígenas, campesinas, todas víctimas de dos grandes delitos: desplazamiento forzado y violencia sexual. Dos delitos interrelacionados porque los combatientes, los actores armados se dieron cuenta que para poder controlar el territorio había que someter a sus mujeres. Por eso se utilizó su cuerpo como lugar de conflicto y como botín de guerra. ¿Quiénes fueron los principales responsables? Los paramilitares, seguido de la guerrilla de las FARC y de los agentes del Estado. Y el delito principal fue el desplazamiento forzado, porque la disputa por la tierra es el factor principal del conflicto armado colombiano. Así lo reveló la Comisión de la Verdad también en su informe final. Es un fenómeno masivo, sistemático, que ha creado corrientes de migraciones internas de una enorme magnitud. Ahí están nuestras cerca de 5 millones de mujeres migrando hacia las áreas metropolitanas y los centros urbanos. Pero nuestro proyecto se centra en el problema de Bogotá. ¿Qué pasa en Bogotá? El Observatorio Digital de Víctimas del Conflicto Armado indica que a diciembre de 2022, 181.419 mujeres víctimas del conflicto armado están residiendo en Bogotá. Han sido víctimas de esos delitos ya mencionados en esas cifras estremecedoras, pero además cuando llegan a Bogotá se sitúan en condiciones de vulnerabilidad porque no acceden a los derechos básicos de subsistencia: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda. No logran estas mujeres acceder a esos derechos, a pesar de que el distrito tiene políticas públicas, y especialmente la política denominada Plan de Acción Distrital para la atención de las víctimas del conflicto armado, derivadas del Acuerdo Final de Paz de 2016. Pero el propio distrito reveló en 2021 que 41.376 personas en ese año no superaron las condiciones de vulnerabilidad, no accedieron a los derechos básicos para subsistir. Y nuestro proyecto se pregunta: ¿cuántas de esas personas son mujeres excombatientes de las FARC residentes en Bogotá, en proceso de reincorporación, que no han podido acceder a sus derechos básicos de subsistencia, a pesar de la aplicación de las políticas públicas en general y particularmente de la atención especial a las víctimas que les da el distrito? ¿Cuántas son? ¿Por qué ha sucedido eso? ¿En qué condiciones están ahora? Esa es la gran pregunta de nuestro proyecto, y el gran objetivo es evaluar esa política pública en esa dimensión, pero adicionalmente también queremos identificar cuál ha sido el rol de las mujeres de la policía distrital para apoyar la implementación de estas políticas públicas concretas, y en este espacio concreto y dirigido a este grupo específico de mujeres. ¿Cuál ha sido su contribución o cuál es la capacidad que tienen para contribuir a esa aplicación de esa política pública? Porque queremos provocar, queremos favorecer ese encuentro en este escenario de dos tipos de mujeres. Por un lado, las excombatientes de la FARC en proceso de reincorporación a la vida civil, que no logran acceder a sus derechos básicos, y por otro lado, las mujeres de las fuerzas públicas que están en posición de construir paz a través de la aplicación y del desarrollo y la colaboración en esta política pública. Ese es nuestro proyecto, y lo vamos a hacer en el marco del propio Sistema Integral de Atención a las Víctimas del Distrito, de su Observatorio de Víctimas del Conflicto y del Observatorio de Género y Paz de la Universidad Militar, para lograr como resultado la respuesta a nuestras preguntas, porque vamos
vamos a ver cuántas mujeres excombatientes de las FARC que residen en Bogotá no han accedido a sus derechos básicos y no han superado su situación de vulnerabilidad. Y vamos a conocer aproximadamente cómo son, quiénes son, cómo viven, porque vamos a escoger un número representativo de cerca de 1.000, entre 1.000 y 2.000 mujeres de las FARC que están en esta situación en Bogotá, y también escogeremos un número representativo de mujeres de la fuerza pública en posición de ayudarlas. Y vamos a saber cuáles son las razones por las cuales no han podido acceder, con el fin de que podamos proponer algunas mejoras, algunas medidas para que se mejore, para que igualmente se logre optimizar la aplicación de esa política pública de atención a las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá. Y esto lo vamos a hacer en el mismo sistema integral de atención a las víctimas, dentro de sus propios recursos, o apelando a sus propios recursos y a los recursos de la Universidad Militar y del Observatorio de Género y Paz de la universidad, para realizar la revisión documental, la recolección de datos cuantitativos, la realización de esas entrevistas semiestructuradas que, como les decía, vamos a hacer en aproximadamente 1.000, 1.500 mujeres, miembros de las excombatientes de las FARC, y también seleccionadas de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y vamos a hacer con ellos grupos focales, ¿no? Para profundizar en estos temas, en el tema de la seguridad humana y de la subsistencia de estas mujeres. Realizaremos, por supuesto, el análisis de contenido de los hallazgos de estas experiencias, y triangularemos los datos para poder establecer, pues, si hay discrepancias, si hay convergencias entre los datos cualitativos y cuantitativos, e igualmente vamos a hacer una validación externa con expertos que nos retroalimenten en la interpretación de estos resultados obtenidos, y al final también diseñaremos un indicador de seguimiento para que entre estas instituciones con las cuales también podemos continuar cooperando, se pueda hacer un seguimiento de la mejora de esta política pública después de la aplicación de las sugerencias que nosotros vamos a plantear en nuestro proyecto. Y esto lo vamos a hacer además con unos productos muy importantes, porque vamos a verter los resultados del proyecto en un libro de investigación de alto nivel, en artículos también de investigación de alto nivel, y vamos también a elaborar un documental que va a recoger todas estas experiencias de este grupo de mujeres y de todo el análisis y las propuestas que vamos a formular al distrito, para que tenga una divulgación de amplísimo nivel, porque esta es una realidad que es urgente que Colombia conozca, y nosotros vamos a contribuir porque consideramos que es absolutamente necesario que el país conozca esta realidad tan estremecedora de estas mujeres que están siendo revictimizadas en Bogotá en estos momentos, porque no alcanzan a superar sus condiciones de vulnerabilidad, porque no acceden a los derechos básicos de subsistencia. Este es nuestro proyecto, este es lo que pretendemos lograr, y de esta manera lo vamos a hacer una vez que logremos, y eso esperamos, con nuestra participación supremamente interesada y comprometida en esta convocatoria que ha realizado a muy buena hora el sistema universitario estatal. Muchísimas gracias, muy cordial saludo nuevamente a todos y muy buenas noches.